Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. Bueno, hoy vamos a seguir hablando del libro de Romanos. La clase pasada empezamos y bueno, la clase pasada vimos una introducción y hoy vamos a empezar ya pues hablar de todas las enseñanzas que podemos ir sacando a lo largo de todo este libro de Romanos, que de verdad hay mucho que aprender. Como les decía, es una carta muy teológica. Esto quiere decir que es una carta pues de la cual hay mucho que aprender. De todas hay mucho que aprender, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a empezar. Vamos a dividir nuestra clase como siempre me encanta hacerlo hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Siempre lo divido en 3, pero hoy lo vamos a dividir en 4. Lo primero que vamos, estos son los objetivos a los que vamos a llegar, ¿verdad? Les voy a decir las divisiones en las que lo vamos a dividir. La primera es explicar cómo el deseo de Pablo por visitar Roma afectó sus oraciones y sus planes. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? La segunda parte o el segundo punto es identificar algunos dones espirituales que Pablo pudo haber deseado compartir. El número 3 es explicar el sentido en que todos los creyentes somos deudores. Y esta parte es muy importante que la entendamos todos. Y el 4 o la parte 4 es analizar 5 palabras o frases claves que están en Romanos del capítulo 1, del versículo del 16 al 17. Aquí hay cosas muy importantes. Y bueno, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablándonos, que sea Él enseñándonos su palabra. Y bueno, Espíritu Santo, te damos la bienvenida aquí a nuestra clase. Espíritu Santo, te pido que seas tú en cada uno de nosotros, de las personas que estamos viendo este video, que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú enseñándonos tu palabra para entenderla y te pido que no solo escuchemos tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te pido por cada una de las familias que está representada aquí en cada una de las personas que estamos viendo esta clase. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy, Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí vamos a poner primero en contexto estos versículos para entender mejor pues de lo que estamos hablando, ¿verdad? Primero vamos a ver Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 10. Esto es resumido para no tardarnos más leyendo cada uno de estos versículos, ¿verdad? El primero, Romanos 1, versículo 10 dice, Pablo siempre oraba a Dios que le permitiera ir a Roma. Bueno, Romanos 1 del 11 al 12 dice, Pablo quería compartirles algún don espiritual que los ayudara a crecer, firmes en el Señor. Eso es el 11. El 12, bueno, habla de cuando se encontraran, quería alentarlos en la fe, pero también quería él ser alentado por ellos. En Romanos 1, versículo 13, habla de que Pablo les dice aquí que él desde hacía mucho tiempo quería ir con ellos a visitarlos, pero hasta este momento había tenido muchos contratiempos o como dice la palabra había sido estorbado. Pero su deseo era trabajar con ellos y ver frutos espirituales como los había visto en los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 15 dice, estaba ansioso por visitarlos. Acuérdense que estoy resumiendo esto, ¿verdad? Para no tardarnos más. Romanos capítulo 15, versículo del 20 al 22. Dice, su inspiración siempre ha sido predicar el Evangelio donde nunca antes se había escuchado de él y no donde otros ya habían empezado iglesias. Pablo seguía el plan que mostraba las escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán.
Les explica que precisamente su visita a ellos se demoró mucho porque estaba predicando en otros lugares. Ahora, Romanos 15, del versículo 23 al 24, nos dice, ya que Pablo había terminado su trabajo en esas regiones y después de tantos años de espera, tenía el deseo de ir a visitarlos. Pablo tenía pensado viajar a España, pero se detendría en Roma para disfrutar de la compañía de ellos por un breve tiempo, y así podrían ayudar con lo necesario para su viaje, ¿verdad? Quería que ellos también lo ayudaran a él. Romanos capítulo 15 del versículo 25 al 29, resumido, aquí habla que Pablo les dice que antes de llegar con ellos necesita ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes pobres. Los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron esa ofrenda porque se sentían en deuda con ellos, porque los gentiles recibieron la bendición espiritual del Evangelio por parte de los creyentes de Jerusalén. Después de que entregara esa bendición económica, se iría con ellos a Roma y que estaba seguro de que Cristo bendeciría ese tiempo, el cual pasarían juntos. Ahora vamos a leer Romanos 15, del 31 al 32. Dice, les pido, romanos, que por favor oren a Dios, que lo libre de lo que está, de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios, que estén dispuestos a aceptar la ofrenda. Entonces, por la voluntad de Dios, podría ir a verlos con un corazón alegre y podrían alentarse los unos a los otros. Bueno, así, ya con este contexto vamos a entender las razones por las que Pablo anhelaba ir a Roma. Bueno, vamos a ver aquí la parte 1, que es explicar el deseo de Pablo de visitar Roma y cómo este deseo afectó sus oraciones y sus planes. Bueno, vamos a ver aquí. La oración, el punto número 1 dice, la oración une a la gente. Y aquí vamos a estar viendo Romanos capítulo 1, versículo del 8 al 10. Debemos orar a Dios en el nombre de Jesús y cuando oremos, dar gracias. Pablo le daba gracias a Dios por los creyentes romanos cuando oraba, y esta era una costumbre que Pablo tenía siempre. La fe de los cristianos romanos era muy conocida, así que Pablo oraba por estos cristianos que nunca había conocido él. Él sabía que la iglesia de Roma era estratégica. Los creyentes de Roma podrían afectar al gobierno y eso podría ayudar a la iglesia. La oración une a la gente, hace que el amor de Dios nos llene el corazón. Si oramos por alguien, amaremos más a esa persona y querremos ayudarle. ¿Se acuerdan que platicamos la clase pasada que ni Pablo ni los apóstoles habían ido a Roma? Pero existía ese gran amor en Pablo, ¿verdad? Que es del que estamos hablando ahorita. Y oraba por ellos. Él sabía cómo era conocida en todos lados la fe que tenían ellos. Pero Pablo todo el tiempo oraba con mucho amor y todo el tiempo por ellos, y como nos dice aquí, dando gracias todo el tiempo a Dios por eso. Bueno, ahora vamos a ver, esto es como sus oraciones, o sea, su deseo de visitar Roma afectaba sus oraciones y sus planes. Ahora vamos a ver la parte 2. Aquí vamos a identificar algunos dones espirituales que Pablo pudo haber deseado compartir. Bueno, y aquí vamos a estar viendo que la oración y la acción van juntos. Y esto pues lo podemos encontrar, o lo extrajimos más bien, de Romanos 1, versículo del 8 al 10. Pablo le puso pies a su oración.
Él confiaba que Dios pronto abriría la puerta, así que Pablo les escribió para ir preparando el camino. O sea, él ya sabía de antemano, ¿verdad? Él estaba orando y sabía que en el tiempo de Dios esto se iba a dar. Entonces él, como dice aquí, le puso piecitos a su oración y escribió esta carta. Con frecuencia muchos cristianos oran y luego se sientan a esperar a que Dios haga todo. Y esto no es así. La fe sin obras está muerta. Expresamos fe cuando hacemos planes y damos pasos hacia los objetivos de nuestras oraciones. Cuando oremos por lluvia, preparemos nuestro paraguas para usarlo. Esto es orar por fe. O sea, nosotros oramos para que cayera lluvia. Bueno, yo saco mi impermeable o mi sombrilla o lo que sea porque yo oré con fe y yo sé que va a llover porque eso es tener fe. Entonces yo voy con mi sombrilla o mi paraguas, no sé cómo le digan en otros lados. Elías construyó un altar antes de que oraran para que cayera fuego de Dios. Qué hermoso de veras. Cuando oremos que Dios alimente a los que tienen hambre, nosotros preparemos una ofrenda y llevemos comida a alguien que sabemos que está pasando por una situación difícil, ¿no? Eso es ponerle pies a nuestra oración. Bueno, ahora vamos a ver la parte 3. Explicar el sentido en que todos los creyentes somos deudores. Y ahorita les voy a platicar algo, ¿verdad? Punto 3 es dones espirituales fortalecen la fe de los creyentes. Esto lo extrajimos de Romanos 1, versículo del 11 al 13. ¿Qué clase de don espiritual deseaba Pablo compartir con ellos? Bueno, con seguridad no lo sabemos. Dios le dio a Pablo muchos dones y Pablo mismo era un don para la iglesia. Vamos a ver el punto 3, que son dones espirituales, fortalecen la fe de los creyentes. Esto está extraído de Romanos 1, versículo del 11 al 13. Dice, ¿qué clase de dones deseaba Pablo compartir con ellos? Bueno, en realidad no lo sabemos porque no nos dice aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo Dios le dio a Pablo muchos dones y Pablo mismo era un don para la iglesia. Bueno, estos eran algunos dones de los que fluían en Pablo. El don de la vida eterna a muchos a través de la predicación de Pablo. El don de ser lleno del Espíritu llegó a muchos cuando recibieron a Jesús como su Salvador a través de Pablo y otros apóstoles. Los dones de sanidad, señales y prodigios fluían a través de Pablo. Los dones de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, mostrar misericordia, fueron grandes bendiciones a través del ministerio de Pablo en persona y en sus escritos. Pablo siempre les dijo a los corintios que siempre se juntaran y debían compartir los dones espirituales para edificar, fortalecer y animarse los unos a los otros. Podemos estar seguros de que Pablo practicaba lo que predicaba. Los creyentes tienen una deuda que pagar a todos. Bueno, Pablo se sentía endeudado con los griegos, con los no griegos, con los sabios, con los no sabios. Él tenía una deuda con todos. Y tal vez nos preguntemos por qué. Bueno, la respuesta es sencilla. Como pecador, Pablo merecía la paga de la muerte, pero Dios le dio el don de la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Luego Dios lo llamó para compartir el Evangelio con otros. A medida que Pablo compartía el Evangelio, pagaba una pequeña parte de lo que le debía a Dios. Cuando Pablo predicaba a otros, pagaba la deuda de su llamamiento. Así como Pablo, igual nosotros nunca podemos pagar a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero cuando pasamos a otros
algo del amor de Dios. Estamos pagando solo una pequeña cantidad, pero bueno, estamos haciendo algo con esa responsabilidad que tenemos de testificar a los demás de Dios, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y bueno, yo les decía aquí que les quería comentar algo, ¿verdad? Sobre esta deuda que tenemos. Bueno, yo antes, yo pues toda mi escuela fui creada con monjas y bueno, yo antes, yo decía, yo no me sentía pecadora, yo decía, bueno, yo soy una persona que no mato, que no robo, que no hago daño. Yo decía, bueno, yo no tengo nada que me perdonen, ¿verdad? Pero conociendo más la palabra de Dios y aprendiendo a tener una relación con nuestro Señor Jesús, entendiendo que Él dio su vida por nosotros, te das cuenta que todos somos deudores, todos, el pecado no es eso nada más, no es matar, no es robar, no. No, o sea, el pecado es poner ídolos delante de Dios, como por decir, y no estoy hablando solo de ídolos de madera, sino ídolos puede ser nuestro trabajo, nuestro dinero, cualquier cosa que pongamos antes que a Dios, nuestra familia, o sea, cualquier cosa que sea puesta antes que Dios es un ídolo. Entonces, siempre vamos a ser deudores. Desde Adán y Eva, eso ya está en nosotros. Nosotros somos pecadores. Entonces, como les decía, yo antes tenía, yo sentía que yo no era pecadora, yo no tenía gran cosa que me perdonara a Dios y ahora me doy cuenta que tiene muchísimas cosas que perdonarme. Me doy cuenta que siempre estoy en deuda con Él y todos estamos en deuda y nunca tendremos cómo pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros. El dar su vida, el darse Él en rescate por nosotros, porque la muerte, pues era para mí, porque soy una deudora, soy una pecadora. Pero bueno, Él dio su vida y Él recibió todo el pago de todo el sufrimiento, Él recibió todo por nosotros. Entonces nosotros tenemos vida y podemos tener una relación directa con Dios. Antes no se podía, solo eran algunos de los sacerdotes que podían entrar al lugar santo y tenían que estar realmente santos para poder llegar a la presencia de Dios, si no caían inmediatamente muertos ahí. Entonces, todos somos deudores definitivamente y tenemos que compartir el Evangelio, compartir todo esto que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, ahora vamos a ver ya vamos a ver este punto, vamos a ver aquí. El Evangelio es el mensaje poderoso de Dios para salvar a todo creyente. Bueno, vamos a leer aquí Romanos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos, también para los que no lo son. Y el 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Bueno, vamos a ver aquí la confianza en el Evangelio. Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El propósito del Evangelio, bueno, es para salvación de todo aquel que en él cree. La secuencia del Evangelio, bueno, pues al judío primeramente y también al griego, es decir, para todos. La revelación del Evangelio, bueno, porque en el Evangelio se habla de justicia y es revelada esta justicia. La esencia del Evangelio, bueno, por fe y para fe. La práctica del Evangelio, bueno, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, la palabra Evangelio significa buenas nuevas.
sobre la salvación que Jesús provee incluye el pasado, el presente y el futuro. Bueno, en el pasado Jesús vivió en la tierra, murió en la cruz, resucitó de la muerte y ascendió al Padre para liberarnos del castigo y del poder del pecado y para restaurarnos en una relación correcta con Dios. En el presente, es decir, ahorita, Jesús ministra a través del Espíritu Santo. Y es triste ver cómo hay personas que no creen en el Espíritu Santo y Jesús lo dice claramente, o sea, que era necesario que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo, para que pudiera venir el Consolador. Entonces Jesús ministra y Dios a través del Espíritu Santo a nosotros. Bueno, Jesús ministra a través del Espíritu Santo dando convicción de pecado, que es de lo que hablábamos ahorita. Impartiendo vida nueva, llenando a los creyentes con la presencia de Dios, dándonos poder para tener una vida victoriosa y de servicio. En el futuro Jesús vendrá de nuevo para juzgar a los pecadores y para arrebatar a los que lo amamos y confiamos en Él y le obedecemos, para que podamos vivir juntos con Dios y para siempre. El Evangelio completo proclama el ministerio pasado, presente y futuro. Bueno, a ver, vamos a ver aquí una aplicación referente a esto. Con frecuencia los cristianos somos tímidos para compartir el Evangelio con extraños y con los que no lo conocen. Creo que es muy fácil para nosotros estar compartiendo nuestras iglesias, que tal vez compartes a las mujeres de tu iglesia o tal vez des una clase de escuela dominical o cualquier cosa que tú hagas para el Señor y testifiques, pero a las personas que ya conocen de Dios. Y yo creo que más que nada tenemos que estar preocupados por compartir el Evangelio con los que no lo conocen, porque los que ya lo conocen, ¿qué caso tiene? Hay personas que han muerto y los demás que convivían con él de diario nunca supieron, porque, o sea, que ellos eran seguidores de Jesús porque ellos nunca compartieron del Evangelio. Entonces es triste, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué avergonzarnos del Evangelio? No debemos de avergonzarnos, porque Jesús, como les digo, dio su vida por nosotros. Así que no nos avergoncemos del Evangelio, seamos valientes y compartamos el Evangelio. Y bueno, con esto pues ya damos por terminada nuestra clase del día de hoy, pero tengo aquí varias preguntas que quiero que veamos. Igual y ahorita les anexo otras preguntas de la clase pasada y así vamos uniendo más preguntas y vamos entendiendo más todo esto. La primera dice, ¿por qué quería Pablo visitar a los romanos? Y bueno, ahorita lo vimos, ¿verdad? Porque quería compartirles a ellos algún don espiritual para fortalecerlos. Aunque no estamos seguros qué clase de don, como dijimos ahorita, estamos hablando de dones espirituales, ¿verdad? No sabemos cuál era en realidad el que quería compartirles, pero vimos todos los dones que Pablo tenía. Pero sabemos que, como les digo, bueno, pues que Pablo estaba súper bendecido y él siempre estaba dispuesto a compartir con los demás. Y al mismo tiempo quería visitarlos porque quería ser también fortalecido por ellos. La pregunta número 2 dice, ¿cuáles son algunos de los dones espirituales que fluían a través del ministerio de Pablo? Bueno, la vida eterna a través de la predicación, ser llenos con el Espíritu, sanidades, milagros, liberaciones, señales, prodigios, la profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, mostrar misericordia y muchísimos más. La pregunta 3, ¿tenemos deuda con cada pecador que conocemos? Y la respuesta es sí, definitivamente tenemos una deuda.
Tenemos una deuda con el Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aunque, como dijimos ahorita, aunque nosotros merecíamos la muerte, Dios nos dio la vida eterna y nunca podremos pagarle todo lo que Él ha hecho. Así que tenemos una deuda, tenemos que testificar del Evangelio, compartir el amor, tantito del amor que Dios nos da con los demás, y compartamos el Evangelio con los demás. Bueno, vamos a ver aquí otra pregunta. Dice, el deseo de Pablo de visitar Roma, ¿cómo afectó sus oraciones y sus planes? Bueno, Pablo oró por poder ir a Roma, pero también hizo planes para ir. El apóstol dijo que él había sido estorbado para visitar Roma, pero pronto lo haría. Así que Pablo escribió y se preparó y escribió esa carta a los romanos para que cuando llegara el tiempo adecuado él pudiera ir. Así que bueno, así afectaba pues ese deseo que él tenía de visitar Roma, así afectaba sus oraciones y sus planes. Como dijimos, hay que ponerle pies a nuestra oración, ¿verdad? No nada más dejarlo en oración y dejar que Dios haga todo. Bueno, aquí dice identificar algunos dones espirituales que Pablo pudo haber deseado compartir. Bueno, que es lo que estábamos hablando ahorita. No sabemos cuáles fueron los dones que él quería compartir, pero sabemos que tenía muchos dones. Bueno, explicar el sentido en que todos los creyentes somos deudores. Bueno, aunque merecemos la paga de la muerte, todos los creyentes recibimos el don de la vida eterna a través de Jesucristo. Y bueno, como tal, no nos podemos guardar eso, tenemos que compartir el Evangelio y testificar a los demás. Bueno, vamos a ver las 5 frases o palabras claves en Roma. Es el Evangelio. Bueno, el Evangelio son las buenas nuevas del pasado, presente, pasado y futuro que dijimos ahorita, ¿verdad? El ministerio de Jesús, todo desde la justificación hasta el rapto. En el pasado, Él nos liberó de la pena y el poder del pecado y nos restauró en una relación correcta con Dios. En el presente, Él nos da poder para tener una vida victoriosa en el Espíritu Santo. Y en el futuro, Él nos juzgará Él juzgará a los pecadores y arrebatará a los creyentes para vivir con Dios y para siempre. Bueno, la salvación incluye la liberación del castigo, el poder del pecado y ser restaurados con una correcta relación con Dios, desde la adopción hasta la glorificación. Creer. Bueno, confiar en el Evangelio convirtiéndose en un seguidor de Jesús, ya sea judíos o gentiles. Aquí es decir que entramos todos. Justicia es estar en una correcta relación con Dios por la fe de Jesús. O más bien por la fe en Jesús, no por la fe de Jesús, por la fe en Jesús. Vivir por fe, bueno, para seguir a Jesús, obedecerle y permitir que su Espíritu Santo nos guíe. Después de aceptar a Jesús y rendir nuestra vida a Él, debemos ser guiados por el Espíritu de Cristo, quien vive en nosotros. Bueno, pues a ver, déjenme ver si encuentro aquí otras preguntas de la clase pasada, y así vamos refrescando más nuestra clase y vamos refrescando más esto. La pregunta 1, ¿se acuerdan que vimos una introducción sobre Roma? Bueno, ¿por qué era famosa Roma? Bueno, por su gran tamaño, dijimos que tenía más de 1 millón de ciudadanos. Porque era la capital y era símbolo del Imperio Romano. Y el número 3 es por sus grandes edificios. Número 4, su gobierno. Y el 5 por sus pecados. En 2 maneras en que el gobierno romano preparó al mundo para el Evangelio. Bueno, el gobierno romano ayudó a la extensión del Evangelio con la paz.
es decir, esto con la ausencia de guerras, ellos aportaron una gran porción de tierras rodeando el mar Mediterráneo y los caminos que construyeron que conectaban las tierras. Bueno, todas esas carreteras y los caminos y todo eso, pues ayudó a preparar todo esto para el Evangelio. Bueno, ¿qué tipo de pecados eran comunes en Roma? Bueno, los pecados sexuales, esclavitud, avaricia, idolatría, entre otros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿por qué Romanos es la primera de las cartas de Pablo? Bueno, Romanos va primero en las cartas de Pablo porque se cree, ¿verdad? Bueno, no se cree, bueno, porque se cree que porque es una carta teológica y porque es la carta más larga que Pablo escribió. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuándo escribió Pablo la carta a los romanos? Bueno, Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 57. ¿Cómo comenzó la iglesia en Roma? Bueno, la iglesia en Roma pudo haber comenzado con los judíos convertidos en el día de Pentecostés en Jerusalén o con los creyentes convertidos por medio del ministerio de Pablo en Asia, Macedonia y Grecia. Bueno, otra pregunta es, cuando Pablo les escribe a los romanos, ¿las iglesias de las casas estaban llenas de judíos o de gentiles? Bueno, las iglesias en las casas, al principio o originalmente pues era por judíos y después esto se fue expandiendo a los gentiles y, y bueno, ¿verdad? Ahí fue creciendo todo, pero pues Pablo más bien fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Todos los verdaderos creyentes son santos, sí, porque santo significa ser apartados para Dios. Y bueno, todos los creyentes somos apartados para Dios. ¿Cuáles son 3 de las razones por las que Pablo escribió el libro de Romanos? Bueno, primero es impartir el don espiritual que fortalecería a los creyentes de Roma. 2 era preparar a los creyentes y apoyar su futuro ministerio en España. Y 3, mejorar las relaciones entre judíos y gentiles sobre varios temas. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? A ver, déjenme ver qué otra pregunta tenemos interesante que nos ayude. Bueno, pues yo creo que ya con esas, porque las otras que tengo aquí, bueno, no lo hemos visto, apenas vamos a verlas en la siguiente clase. Pero creo que así voy a irles poniendo preguntas para ir uniendo, rescatando la primera clase que fue la introducción, rescatando esta segunda y así vamos a ir entrelazando preguntas para ir entendiendo mejor esta carta a los romanos. Bueno, pues espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo fue para mí. Si tienen comentarios, por favor, pónganlo aquí abajo en los comentarios, ¿verdad? Y por favor, ayúdenme a compartir el video para que a más personas llegue la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.